Buenas tardes, chicos, ¿me logran escuchar? Chicos, chicas, estimados, estimadas, ¿me logran escuchar, chicos? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes con todos. Vamos a comenzar con el curso de literatura. Sí, tenemos una horita, así que hay que aprovecharlo al máximo. Entonces voy a comenzar a compartir pantalla rápidamente nada más para comenzar con la clase del día de hoy, chicos. Muy bien, chicos. Hasta la semana pasada habíamos visto el tema del Renacimiento, ¿no? Entonces, estamos analizando los movimientos o las corrientes literarias de una manera bastante evolutiva, ¿no? O sea, cómo es que va sucediendo una a la otra, a la otra, a la otra. La semana anterior o la semana pasada vimos el Renacimiento, ¿no? Más importante del Renacimiento es que perdón, que cambió el giro temático, ¿no? Pasamos de estar enfocados a la idea de Dios, Dios es lo más importante, sobre Dios debemos hablar en todas las obras, y pasamos ahora a conceder importancia al hombre, ¿no? Al ser humano, ¿no? Es bien del hombre, no hay que descuidar al hombre, ¿no? Entonces, en el Renacimiento se produce este giro, ¿no? Este cambio temático, ¿no? Ahora, este giro, chicos, va a estar apoyado de otro elemento que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver con la razón, ¿no? En la Edad Media, la fe era lo que movía a los escritores, ¿no? La fe era el camino para crear, ¿no? La fe era el camino para conducirse adecuadamente en la vida. En cambio, en el Renacimiento, en el neoclasicismo, perdón, que es el movimiento que vamos a ver el día de hoy, ya no se trata de la fe, sino se trata ahora de la razón. Por eso es que este movimiento se va a ubicar en un periodo histórico muy conocido en Francia, conocido como el siglo de las luces, ¿no? La Ilustración, que es un periodo muy importante porque se emplea la razón para todo. Chicos, entonces vamos a continuar con la clase el día de hoy. A ver, neoclasicismo, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito bastante característico de la época, sobre todo las pelucas blancas, ¿no? Que simboliza la razón o el prestigio social también, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? ¿Qué es el neoclasicismo, chicos? ¿Qué se entiende por neoclasicismo, ¿no? Dice acá, es un movimiento cultural que surgió en Francia, muy importante saber dónde surgió. Surgió en Francia en la segunda mitad del siglo XVII y se extendió hasta el siglo XVIII en oposición al barroco, ¿no? Por ello se muestra un espíritu preceptista, o sea, normativo, ¿no? Un espíritu por colocar normas para poder crear adecuadamente una obra, ¿no? Entonces se crean muchas normas y estas normas deben cumplirse o deben respetarse para que realmente la obra pueda tener el valor que se merece. Si no, la obra no se dice que está bien escrita o que está bien elaborada. Entonces, por eso se dice que tiene un espíritu preceptista o normativo, ¿no? Que está influenciado por la cultura grecolatina. Recuerden que, por ejemplo, cuando vimos a Sófocles en Edipo Rey y cuando vimos la tragedia griega, ¿no? En el clasicismo, nos dimos cuenta de que habían normas que respetar en el teatro, ¿no? Las famosas unidades aristotélicas, la unidad de acción, unidad de tiempo y unidad de lugar, ¿no? Entonces, los neoclásicos, ¿no? Van a tomar mucho en consideración la forma de trabajar de la cultura griega. Por eso justamente este movimiento se llama neoclasicismo, ¿no? Clasicismo, obviamente en referencia al clasicismo griego, ¿no? Que ya hemos estudiado. Y neoclasicismo porque es como que un nuevo clasicismo, ¿no? Un clasicismo actualizado o renovado. Sí, chicos, entonces vamos a trabajar este movimiento que me gusta mucho, es muy interesante, ¿sí? Digamos, aquí vemos, ¿no? A un rey muy fashion, ¿no? Un rey muy fashion, ¿no? Que lo vamos a ver dentro de unos momentos, ¿no? Contexto histórico del neoclasicismo, a ver, ¿qué pasa? Consolidación del absolutismo, ¿no? Como sistema político, con el reinado de Luis XIV, el llamado Rey Sol en Francia, ¿no? Aquí a quien vemos en la imagen es el Rey Sol, Luis XIV, ¿no? Denominado el Rey Sol, ¿por qué? Porque tiene una frase muy famosa que decía, en mis dominios nunca se oculta el sol, es decir, tenía tantos territorios cuando oscurecía en una parte de su territorio, en la otra parte amanecía, ¿no? Entonces, esto es lo que a él le lleva a sentenciar esta frase, ¿no? En mis dominios nunca se oculta el sol, ¿no? Como tengo tantos territorios, entonces nunca se oculta el sol en mis dominios, ¿no? Siempre tengo sol por todas las tierras que tengo yo bajo mi poder, ¿no? ¿Qué más? Nacimiento y fortalecimiento del despotismo ilustrado, ¿no? El despotismo ilustrado tiene que ver con este conjunto de intelectuales que van a rodear obviamente al rey para obviamente actuar como consejeros, ¿no? Pero el despotismo ilustrado es
todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Vamos a apoyar al pueblo con nuestras ideas, pero el pueblo, como es ignorante, como no tiene educación, no tiene cultura, no tiene derecho a intervenir. Nosotros vamos a intervenir por ello, ¿no? El famoso despotismo ilustrado, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? La concentración de todos los poderes en el rey. El rey va a acaparar todos los poderes, no como el presidente actual. El presidente peruano, por ejemplo, solamente tiene un poder, el ejecutivo, perdón, ¿no? En cambio, tenemos otras instituciones como el Poder Judicial, que tiene que ver con un poder, un segundo poder, y el Parlamento que tiene que ver con el poder legislativo, ¿no? Entonces, en esta época, el rey concentraba todos los poderes, todos los poderes. ¿Qué más? Declive de la monarquía francesa con Luis XV, ¿no? Lastimosamente, ¿no? El neoclasicismo va a comenzar con un rey que le va a dar mucho esplendor a Francia, Luis XIV, pero luego, después de este rey, va a sucederlo un rey que va a manejar pésimamente a la política francesa, ¿no? Que es Luis XV, ¿no? Va a derrochar mucho el dinero, mucho las contribuciones económicas de los franceses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Los franceses van a entrar en una gran crisis económica, en una gran crisis política, ¿no? Por eso es que el rey Luis XV, ¿no? Que va a suceder a Luis XIV, va a tener la famosa frase, después de mí, el diluvio, ¿no? Después de mí, como quien dice, ¿no? En buen cristiano, se friegan todos, ¿no? O sea, todos nos vamos a la ruina, ¿no? Es una manera de decirlo. Sí, chicos, entonces, muy importante el contexto histórico. Profe, ¿por qué siento que antes de comenzar con la clase de literatura, usted nos comenta un poco de historia, profe? ¿Por qué? Es muy sencillo, porque de alguna u otra manera la literatura está emparentada con la historia, ¿no? El escritor no escribe de la nada, el escritor escribe teniendo en cuenta el contexto, o sea, las circunstancias históricas en las cuales va a producir una obra. Por eso es que es muy importante tomar en cuenta estos elementos. ¿Sí, chicos? Muy bien, entonces continuemos, Salón, continuemos con nuestra clase de élite, ¿sí? A ver, características del neoclasicismo. Esto es muy importante, no te puedes olvidar de esto. Esta característica es crucial. Es como que jamás te puedes olvidar la fecha de tu aniversario con tu enamorada, tu enamorado, ¿no? Entonces, esto de aquí no te puedes olvidar. Profe, no tengo, no importa, invéntatela aunque sea, pero de esto no te puedes olvidar, ¿sí? En el neoclasicismo, ¿sí? Lo que más predomina es la razón. Y con las obras que vamos a analizar en unos breves momentos, vamos a ver esto, ¿ok? La razón va a estar por encima de los sentimientos. Profe, tengo un problema, ok. Cabeza fría y piensa, razona, así te hablaría un neoclásico, ¿ok? Profe, pero yo la amo, no importa. De tripas, corazón, ¿no? Cabeza fría, piensa, analiza la situación y toma una decisión, ¿no? Pero no actúes con el corazón, actúa con el cerebro, ¿ok? Entonces, eso te diría un neoclásico, ¿no? Sigamos. Actitud crítica y reflexiva sobre la realidad y la vida, ¿no? Los autores de esta época van a ser muy críticos, van a reflexionar constantemente sobre la vida, ¿no? Sobre la sociedad, cómo está yendo la sociedad, ¿no? ¿Qué más, chicos? Respeto a las normas tradicionales de literatura clásica, ¿no? Por ejemplo, en el teatro que les había mencionado, las unidades aristotélicas, ¿no? Que tienen que ver con la unidad de tiempo, espacio y lugar, ¿no? Y el decoro poético. El decoro tiene que ver con el empleo de un buen lenguaje, ¿no? Un lenguaje que no sea grosero ni vulgar, ¿no? Recordemos las tres unidades de Aristóteles, que eran bastante tomadas en cuenta en el teatro griego, ¿no? La unidad de tiempo, toda la obra debía contarse en 24 horas nomás, ¿no? Recuerden que antes las obras de teatro no duraban como ahora 1 hora, 2 horas, nada más. No, las obras duraban el tiempo que se contaban en la historia. Si en la historia se contaba un tiempo de 6 horas, pues la obra duraba 6 horas. Si en la historia se contaba un tiempo de 8 horas, pues la obra duraba 8 horas, ¿no? Entonces, por eso es que Aristóteles, para obviamente no cansar ni fatigar al espectador, es que decía, ¿no? Toda obra de teatro no debe sobrepasar las 24 horas, ¿no? Debe suceder en un lapso de 24 horas como máximo, ¿no? Unidad de lugar. Toda la obra debe suceder en un solo lugar. No pueden haber cambios de lugares, ¿no? Porque esto obviamente complica toda la historia. El cambio de escenario, en esa época todavía el teatro no es tan evolucionado como ahora, hacía complicado que se pueda cambiar un escenario por otro, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, un solo lugar en el que suceden todas las cosas. Y unidad de acción, que se cuente solamente una historia, no miles de historias dentro de una obra, ¿no? Una historia, suficiente, basta, ¿para qué más? ¿Ok, chicos? Muy bien, sigamos. Afán didáctico y moralizador influenciado por la ilustración, ¿no? Claro,
Lo que va a buscar las obras de teatro de esta época es enseñar a la gente, ¿no? Darles valores. ¿Qué más? Sobresale el teatro. El género más importante va a ser el teatro. No te puedes olvidar de esto. El género más importante que se va a cultivar en este periodo va a ser el teatro, ¿no? Sobre todo la comedia, ¿no? Que es un género, obviamente, donde se van a representar los arquetipos humanos. Ya lo vimos los arquetipos con Shakespeare, ¿no? Los arquetipos son defectos o maneras de ser de las personas por naturaleza, ¿no? Y como géneros secundarios vamos a tener al ensayo y a la fábula, ¿no? Al ensayo y la fábula como géneros secundarios. Pero el género principal va a ser el teatro, la comedia específicamente. ¿Y chicos? Muy bien. Se desarrolla también la fábula con una intención pedagógica, ¿no? Creo que todos sabemos una fábula, sabemos que es una historia donde al final se nos comenta una moraleja que es una enseñanza, chicos. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente un paneo de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Continuamos entonces. A ver, principales representantes, Salón. A ver, en Francia tenemos a nuestro autor predilecto. Este autor es un mate de risa, les recomiendo que lo lean. Si ves un libro en Amazonas, en Quilca, en donde te encuentres, en una librería popular por tu casa, en una librería un poquito más de marca, como quien dice, ¿no? Cada uno al alcance de su bolsillo, chicos. O en Internet mismo hoy día ofrece infinidad de recursos, ¿sí? Pero si te topas alguna vez con este autor, Molière, te recomiendo que lo leas. No hay pierde con Molière. Cualquiera de sus obras es un mate de risa, ¿sí? Luego tenemos a Pierre... Molière es un comediante, va a escribir comedias. Luego tenemos a Pierre Corneille, ¿no? Pierre Corneille trabaja lo que es la tragedia, ¿no? Es un francés también que va a trabajar la tragedia, ¿ok? Luego tenemos a Jean Racine, que también es otro trágico. Entonces, estos tres son dramaturgos, ¿no? Molière es comediante, Corneille y Racine son trágicos, ¿ok? Luego tenemos a Michel de Montaigne, ¿no? Con el ensayo. Luego tenemos a Jean de La Fontaine, ¿no? O Jean de La Fontanille, perdón, con las fábulas, ¿no? Las fábulas francesas, muy importante, ¿sí? En España tenemos a un autor importante también, como Leandro Fernández de Moratín, ¿no? El Sí de las Niñas, lo deben haber escuchado, ¿sí? Tenemos también a Benito Feijóo con Teatro Crítico Universal. En Inglaterra tenemos a un autor llamado Daniel Defoe con Robinson Crusoe. Si alguna vez han visto la película llamada El Náufrago, ¿no? Con el famoso Wilson, ¿no? Que es una pelota que funge de amigo de esta persona que naufraga en un viaje que hace en barco, ¿no? Ya, esta película El Náufrago se basa justamente en la historia que escribe Daniel Defoe, que es Robinson Crusoe, ¿no? Robinson Crusoe también es un viajante cuya embarcación va a encallar, o sea, va a, va a colapsar, ¿no? Contra unos peñascos, unas rocas, ¿no? Y obviamente la navegación, bueno, el navío, perdón, se va a hacer trizas, ¿no? Y él va a ser el único sobreviviente que va a tener que, obviamente, hacerle frente a la naturaleza, ¿no? Entonces, Robinson Crusoe, que es la historia de un naufragio, es justamente el libro que ha inspirado la película El Náufrago, que de repente por ahí la han visto. Ok, chicos, entonces, estos son los representantes principales. Hoy día voy a enfocarme de repente en tres por una cuestión de tiempo en Molière, en Corneille y sí o sí en Fernández de Moratín. En esos tres básicamente voy a tratar de detenerme rápidamente y comentar algunas cosas que son importantes, creo yo, para poder luego seguir con el tema. Ok, chicos, comencemos con el primero, con Jean-Baptiste Poquelin, ¿no? También llamado Molière, ¿no? Este señor nació en el año 1622 y murió en el año 1673, ¿no? A ver, nació y murió en París y es conocido, muy importante, conocido como el príncipe de la comedia francesa, ¿no? El mejor comediante que pudo haber eh, dado vida a Francia, ¿no? ¿Qué más? Se desempeñó como actor, productor, director y dramaturgo. Es más, te comento algo curioso de este señor. Era comediante y actuó, y era actor también, y actuó hasta sus últimos días de vida. Es más, era tan apegado al teatro que murió actuando. Él estaba actuando en una obra llamada El enfermo imaginario, ¿no? Que trata, es la historia de una persona que es hipocondríaca, o sea, cree que está enferma, pero realmente no tiene nada, ¿no? Y entonces una persona que al final de la obra cree que ha muerto, ¿no? Y justamente Molière estaba encarnando a este personaje, ¿no? Al personaje que supuestamente muere en la obra, ¿no? Entonces, Molière justamente hace este rol, ¿no? Y justo cuando llega esta escena en la cual el personaje debe fingir que ha muerto, ¿no? A Molière le da un ataque al corazón y muere realmente, ¿no? Entonces, todo el mundo piensa que
la actuación de Molière era magistral, ¿no? Era naturalmente buena. Entonces cierran las cortinas, ¿no? O el telón, mejor dicho, ¿no? Lo vuelven a abrir, Molière sigue tendido y la gente se moría en aplauso, ¿no? Aplaudía, aplaudía. Cierran el telón, lo vuelven a abrir y la gente seguía aplaudiendo porque Molière seguía tirado, obviamente, en el escenario. Cierran el telón, abren el telón y así, como 8 veces, ¿no? Y ya la novena vez, ya como que la gente dijo, espérate, aguanta, ¿no? Está bien que este tipo sea muy bueno, pero algo le debe estar pasando, ¿no? O sea, por lo menos debe pararse para retribuir o agradecer la pomposidad del público, ¿no? Y ahí es cuando los demás actores que están actuando en la obra se percatan de que Molière ya no estaba actuando, sino que ya Molière había ido con San Pedrito, ¿no? Ya estaba en el más allá. Sí, chicos, entonces es una particularidad, ¿no? De la vida de Molière, ¿no? Era un hombre tan teatral, que murió justamente haciendo lo que más le gustaba, que era teatro. Y chicos, ¿qué más tenemos aquí? Perteneció a una familia acomodada al servicio del rey. Su papá era el tapicero del rey, ¿no? Pero más allá de que su papá tenía una buena posición económica, Molière siempre se sintió inclinado por el teatro. El arte en esta época no era un oficio tan bien pagado, ¿no? Pero bueno, pesó más su vocación que su aseguramiento económico por parte de su padre, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? En 1664 es nombrado responsable de las diversiones de la corte, ¿no? ¿Qué más? Provocó una serie de debates y cuestionamientos con su obra Tartufo, ¿no? Tartufo o el Hipócrita, ¿no? Que vamos a ver dentro de un momento de qué trata. ¿Ok, chicos? Murió mientras representaba la obra El enfermo imaginario, ya les he comentado cómo, en qué circunstancias. Chicos, muy bien. Característica del teatro de Molière. Se inspira en el teatro barroco italiano y en el teatro latino, o sea, romano, de un autor muy importante, Plauto. ¿Ok? Justamente este autor Plauto tiene una obra que se llama La Hoya, que va a inspirar una comedia Molière que se llama El Avaro. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Respeta las unidades aristotélicas, excepto en una obra que es el Tartufo. Después, todas sus demás obras respetan las 3 unidades aristotélicas que ya hemos estudiado anteriormente. ¿Qué más? Escribe tanto en prosa como en verso. Maneja estos dos estilos para poder escribir. ¿Qué más? Emplea diálogos vivos y dinámicos, ¿no? Sus diálogos son muy fluidos, de los autores. Maneja un muy buen estilo del diálogo. Son muy fluidos, son muy dinámicos. ¿Qué más? Emplea giros coloquiales de la época, ¿no? Expresiones coloquiales de la época, ¿no? Como nosotros, ¿no? Bacán, chévere, ¿no? Ya, igual. Él recoge expresiones populares de su época y las va a incorporar, obviamente, en sus obras, ¿no? Por ejemplo, hay una expresión muy, pero muy francesa de esa época que es pardieu, ¿no? Que significa algo así como por Dios, ¿no? Pero en un tono de molestia, ¿no? ¿Qué más? Inserta acotaciones de acción. Este autor va a colocar al costado de los diálogos paréntesis y va a colocar qué acción se debe hacer con ese texto, ¿no? Es lo que se conoce en una obra de teatro, quienes de repente han escrito una obra de teatro o les gusta, ¿no? El diálogo siempre va acompañado de acotaciones. Es decir, yo digo, ¿no? Eh, María, 2 puntos. No te vayas, Juan, ¿no? Y yo abro un paréntesis, ahí está mi acotación y digo, ¿no? Se levanta e intenta alcanzar a Juan que está saliendo de la sala, ¿no? Ya, esa descripción de la acción que va a suceder mientras se reproduce el diálogo, eso se conoce como una acotación de acción. ¿Ok, chicos? ¿Qué más tenemos por aquí? Critica las costumbres de la época. Sus obras son críticas ácidas a los vicios y defectos de la época. ¿Ok, chicos? Crea arquetipos humanos, que ya sabemos que tienen que ver con la manera de ser de las personas, la personalidad. ¿Y chicos? Muy bien. Sigamos, comedias de Molière. Tartufo o el impostor. Rápidamente le explico, Salón. Tartufo es un hombre que supuestamente va todos los días a la iglesia, ¿no? Entonces, un hombre mayor, es un hombre nada más, es un hombre de unos 30, 40 años más o menos, ¿no? Entonces, hay un señor ya mayor de edad, ya viejito, unos 60, 70 años, un señor muy adinerado, ¿no? Que como ya está a punto de morir, entonces ve la manera de salvar su alma. Entonces, ve que este hombre lo podría de repente ayudar, ¿no? Podría ayudar a encontrar el camino a Dios, ¿no? Entonces, este hombre adinerado va a llevar a Tartufo a su casa, ¿no? Le va a dar alojamiento, ¿no? Pero este Tartufo, que aparentemente es un hombre de Dios, es un hombre religioso y todo lo demás, era un impostor, era un mentiroso. ¿Por qué? Porque a las espaldas, mientras el hombre adinerado se iba de su casa, ¿no? A trabajar o a ver su negocio, el Tartufo hacía de la suya, pues, ¿no? Seducía a la sirvienta, seducía a la esposa del señor, entre otras cosas, ¿no? Entonces, este señor, pese a que su mujer y la sirvienta le decían, oye, pero este hombre es un impostor, te está engañando, este señor le decía, no, pero si este hombre es un hombre del Señor, ¿cómo pueden decir eso de este hombre, no?
alejados de mí, pecadoras, ¿no? Y el problema es que eran mujeres, pues chicos, las mujeres siempre nos mienten, ¿sí o no? Por eso es que tampoco había credibilidad en lo que decían, ¿no? Entonces, chicos, en la casa van a urdir una trama, van a urdir un plan para hacer que el tartufo caiga, para hacer que el tartufo caiga en evidencia, ¿no? Se vea obviamente su hipocresía, ¿no? Y entonces le van a decir al señor adinerado que se esconda debajo de la mesa, ¿no? Y la esposa va de alguna u otra manera a simular que va a acceder a los coqueteos del tartufo, ¿no? Entonces el tartufo le va a decir, sí, que yo te amo, que yo te quiero, ¿cómo puedes estar con el idiota de tu marido, ¿no? Y esto y lo otro. Entonces el señor, el adinerado, se da cuenta de cómo era verdaderamente el tartufo, ¿no? Y obviamente va a reaccionar mal y lo va a botar de su casa, pero hay un problema que ya para esto antes el Señor, como parte de su testamento, porque ya les he dicho que una persona de edad estaba a punto de morir, el Señor, ¿qué es lo que hace? Le había dejado obviamente gran parte de su herencia al tartufo. Entonces el tartufo le dice, muy bien, yo me voy, pero recuerda que tu casa ya no es tu casa me pertenece. Así que hoy a la medianoche voy a ser validero, ¿no? El título que tú me has dado, ¿no? Y lo único que espero es que por favor te largues de mi casa, no de la tuya, sino de mi casa. Entonces, obviamente el señor adinerado está preocupado, porque obviamente va a perder su casa, va a perder todo, ¿no? Y ahí es cuando aparece la figura del rey. Lo que pasa es que el Tartufo era un impostor que había engañado, ¿no? Y estafado a muchas personas, no solamente en ese lugar donde se desarrolla la historia, sino en otras provincias, ¿no? Entonces era buscado por la justicia, ¿no? Entonces, unos gendarmes van a escuchar el caso de este señor y por el modus operandi o por la forma en cómo el Tartufo engañaba a este señor, que era muy parecido a quienes habían sido estafados en otros lugares. Entonces los gendarmes van a esperar a las 12 de la noche y van a capturar al tartufo. Y de esta manera es como se resuelve toda la historia. ¿Se entendió, Salón? ¿Se comprendió, chicos? ¿Sí? Se hizo justicia, efectivamente. ¿Se entendió? ¿Sí? Lamento, chicos, contarnos un poquito tan plano, en verdad, porque si tuviera más tiempo, de repente puedo jugar un poco con las flexiones de voz y todo lo demás, chicos, ¿sí? Pero continuemos, porque el tiempo nos gana, Salón. ¿Ok? Sigamos, chicos. Tenemos otra obra llamada El Avaro, ¿no? Donde se cuenta la historia de la ambición, ¿no? El avaro es un señor que guarda sus monedas de oro, tiene dos hijos, ¿no? Una hija mujer y un hijo varón, ¿no? Y ambos hijos quieren casarse, ¿no? Pero el señor no accede a que se casen porque no quiere gastar para la boda, ¿no? Y además quiere arreglar un matrimonio quiere arreglar un matrimonio con un señor más adinerado para tener más dinero todavía. Entonces, en resumidas cuentas va de eso, ¿no? Hay toda una trama muy interesante, me gusta mucho la trama del avaro. Lo que les puedo decir como un dato complementario es que esta obra, les vuelvo a repetir, no es una obra original de Molière, sino que esta obra está basada en una obra del teatro latino o el teatro romano de un autor llamado Plauto, cuya obra se llama La Olla, ¿no? La Olla, ¿sí? Sigo rápidamente, chicos. El médico a palos es una obra que también me encanta mucho, que se llama, en francés es Le médecin malgré ¿no? Es una obra muy, muy interesante, en verdad, que tiene que ver con un médico que no es médico, ¿no? Rápidamente les cuento un extracto del argumento, nada más, un extracto, un pequeño fragmentito nada más, ¿no? Es un señor que es prepotente con su esposa, ¿no? Es Aragán, es vago, como tú comprenderás, ¿no? Es Aragán, es vago, es ocioso, ¿no? Entonces, su mujer Martina le dice, oye, vete a trabajar, era un leñador el señor, ¿no? Y el señor le decía, pero mujer, le dice, los árboles no se van a ir, los árboles están allí, no se van a ir. ¿Qué de problema hay con que los corte hoy o los corte mañana? No hay ningún problema, mujer, tranquila. Hay que relajarnos el día de hoy, ¿no? Su mujer le dice, ¿cómo relajarnos el día de hoy? ¿Con qué vamos a comer? Anda, vete a cortar leña, ¿no? Entonces el marido, a tanto que la mujer lo botaba, el marido dice, ok. Por evitar escuchar tus insultos y tus gritos, me voy a trabajar. Y se va al campo, al bosque, ¿no? A cortar sus árboles. Pero este señor, ni corto ni perezoso, llega al bosque, obviamente, y ¿qué es lo que hace? Coge un árbol que dé buena sombra, se pone a tomar su botella de vino y se queda dormido, ¿no? Entonces pasa 1, 2, 3 horas, la mujer dice, uy, mi marido debe estar trabajando, ¿no? Pobrecito él, lo voy a llevar, le voy a llevar su comida para que pueda almorzar, obviamente. Entonces va, ¿y qué es lo que encuentra? Al grandísimo de su marido que estaba descansando, ¿no? Oye, lo levanta, pero ¿cómo es posible? Tú no piensas trabajar, siempre lo mismo contigo, tú no cambias, pareces alumno de la Pre Ribeiro, digo, perdón chicos, ¿no? Entonces agarra y le dice, mira mujer,
respétame, yo soy tu marido, tú no puedes gritarme, ni qué gritarme ni qué nada, te grito porque eres un vago, un ocioso, un haragán, siempre toda la vida lo mismo contigo. Mira, mujer, que me estás cansando, le dice, ¿no? Ni que te canso ni que nada. La que me está cansando a mí eres tú, porque eres un ocioso, un vago, un bueno para nada. Yo te lo advertí, mujer, le dice, ¿no? Entonces coge uno de los pequeños leños que había cortado y comienza a pegarle a su mujer, ¿no? Ah, ya, entonces su mujer, guau, guau, y su mujer le dice, pero de esta no te salvas, esta me la vas a pagar. Y su mujer se regresa a su casa, ¿no? Entonces su mujer regresa a la casa, ¿no? Y ve que de pronto hay dos como que sirvientes que están buscando algo, ¿no? Entonces la mujer, un poco extrañada por la situación, sale de su casa y pregunta, ¿no? Buenas, sí, señores, ¿qué están buscando, no? Y los dos jóvenes le dicen, ¿no? Ah, señora, ¿qué tal? Buenas tardes, le dicen, ¿no? Lo que pasa es que nosotros somos sirvientes de un señor que tiene mucho dinero, ¿no? De un gran, una persona adinerada, ¿no? Pero su hija, de nuestro amo, ha perdido el habla, no puede hablar. Entonces, estamos buscando a un doctor que le pueda devolver el habla, ¿no? Y le dicen, ¿usted de casualidad no conocerá a un médico por aquí? Y su mujer le dice, la verdad es que sí, sí conozco, ¿no? Iba a decir que no, pero dice, sí conozco, le dice, ¿no? Y le dice, ¿no? Le comienza a hablar. Le dice, conozco un médico, pero es un poco extraño, es un poco raro, ¿sí? Es más, es tan raro que si ustedes le preguntan, oiga, señor, ¿usted es médico? Él se va a negar, él no va a aceptar que es médico. ¿Cuál va a ser la única forma de que ustedes puedan hacerle a él reconocer que es médico? Agarrándolo a palazos. Si ustedes le comienzan a dar de a palazos, entonces este señor va a aceptar realmente que es médico, ¿no? Entonces, los dos se miran y dicen, señora, pero ¿es cierto lo que nos comenta? Sí, jóvenes, les digo, yo lo digo porque yo lo sé, vive cerca acá por la zona, le dicen, ¿no? Pero señora, tiene razón, le dice. Sí, jóvenes, vayan nomás, agarren, más bien agarren un tronco grande, ¿no? Para que le pueda doler y pueda aceptar con mayor rapidez que realmente es médico, ¿no? Entonces, los jóvenes comienzan a buscar, van al bosque, ¿no? Y dicen, ya, ¿no? El señor ahora que me acuerdo se llama es Ganarel, el leñador, ese es Ganarel, ¿no? Entonces, comienzan a acercarse y uno de ellos va, ¿no? Y le dice, señor, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Usted es médico? Le dicen, ¿no? Y es Ganarel, el leñador, el esposo de Martina, le dice, ¿no? ¿Qué? Fuera de acá, le dice, loco, yo soy un leñador, no me ves que estoy cortando árboles, le dice, ¿no? Entonces, el joven le dice, ¿no? Nuevamente, señor, por favor, no queremos hacer uso de la fuerza. ¿Usted es médico? Le dice, ¿no? Y él le dice, no, caramba, que le he dicho que no soy médico, yo soy leñador. No ven que acá tengo mi hacha y estoy cortando árboles, le dice, ¿no? Entonces, el joven se aleja un poquito y le dice a su amigo, ¿no? Le mueve la cabeza en señal de diciéndole, no quiere reconocer, ¿no? Entonces el otro amigo le dice, bueno, habrá que hacer uso del remedio, ¿no? Entonces los dos cogen troncos de árboles y comienzan a tirarle en la cabeza, no señor, acepta que es médico, acepta que es médico, acepta que es médico, hasta que el pobre hombre de tanto golpe que le caía dice, ¿no? Ok, 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 por ustedes soy médico, curandero, bombero, policía, gendarme, rey, todo lo que ustedes quieran, pero déjenme de golpear, ¿no? Por esto es que esta obra se llama El médico a palos, ¿no? El engaño. ¿No? Porque esta persona que funge ser de médico no es un médico realmente. La historia no queda ahí. La historia da para un poquito más, chicos, pero por una cuestión de tiempo no voy a seguir con los detalles. ¿De acuerdo, chicos? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Exacto, hijo. Bueno, hija, la venganza de una mujer. ¿No? Muy bien, Salón. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? ¿Estamos claros? ¿Sí? Hasta aquí se entiende la clase, chicos. Sí, sí, todo bien. Muy bien, continuemos entonces, continuemos chicos, continuemos. Otra obra de Molière es El enfermo imaginario, la falsedad. Es una persona que cree estar enferma, pero nunca está enferma, chicos. Nunca está enferma, ¿ok? Es una forma de evadir sus responsabilidades morales, nada más. Otra obra, Las preciosas ridículas, ¿no? De estas mujeres que son petulantes, ¿no? Estas mujeres superficiales, que se enfocan más en lo superficial que en lo que verdaderamente tiene valor, como los sentimientos de las personas, chicos. ¿Ok? Luego tenemos otra obra que se llama La Escuela de los Maridos, ¿no? Que critica el machismo de los varones, ¿no? Luego tenemos otra obra que se llama Don Juan o El Convidado de Piedra, ¿no? Que se habla acerca de seducción. Este Don Juan, como este tipo agraciado, ¿no? Bello, como tu profe de literatura, que no lo ves obviamente porque soy demasiado bello, hijo, entonces no quiero opacar la belleza de ustedes, ¿no? Entonces, este Don Juan o el convidado de piedra, una broma por si acaso, es este varón atractivo, ¿no? Que siempre por donde pasa, todas las chicas voltean la cabeza, ¿no? Y lo miran.
wow, qué simpático ese chico, ¿no? Entonces, como es un Don Juan, es un vividor, pues, ¿no? O sea, aprovecha su belleza para poder aprovecharse de las mujeres que de otra manera se quedan prendidos por la belleza de este varón, ¿no? Pero, como dicen, ¿no? A todo chancho le llega su San Juan, ¿sí o no? O sea, a toda persona le llega la piedra con la cual tropieza, o le llega la bota que ha de medirlo, o medirla, ¿no? Y justamente pasa esto con Don Juan. Se va a enamorar, ¿no? Este Don Juan, o seductor, que seduce a las mujeres para aprovecharse de ellas, sobre todo económicamente, va a conocer a una persona, a una mujer, de la cual verdaderamente se va a enamorar, ¿no? Pero esta mujer, como ya conocía la reputación de este Don Juan, no le va a hacer caso, ¿no? Y vamos a ver ya otras cositas, bueno, ya pueden ver otras cositas también en esta historia, ¿sí? Chicos, hasta aquí todo bien, chicos, ¿sí? Todo clarísimo, exacto, una chugarma. Ujú. Sí, muy bien, Salón, continuemos entonces, continuemos. Pierre Corneille, ¿no? Es otro autor, pero ese es trágico, ¿ah? Hemos visto a Molière primero, que era cómico. Este Pierre Corneille es trágico, ¿no? 1606 a 1684, ¿sí? Eh, Voy a pasar un poquito, chicos, la biografía, ¿ok? Porque el tiempo me va a ganar. Lo voy a dejar aquí proyectado igual para que lo puedan ver. Sí, voy a pasar un poquito la biografía, ¿sí? Lo que les puedo mencionar de Corneille, lo más resaltante, es que escribe una obra basada en otra obra anterior, ¿no? Él escribe una obra llamada El Cid. Mucho cuidado, ¿ah? Una cosa o Cantar del mío Cid, que es la obra que cuenta las aventuras del Cid para recuperar España y expulsar a los moros, ¿no? Esa es una obra de la Edad Media, el Cantar de Gesta, el Cantar del mío Cid, pero otra obra muy diferente es la que escribe este señor, que es El Cid, ¿no? El Cid es una obra de teatro, ¿ok? Ahora, esta obra del Cid no es una obra original, sino que está basada en otra obra llamada Las Mocedades del Cid, o sea, la vida del Cid cuando era joven, ¿no? De un tal Guillén de Castro, ¿ok? Ahora, rápidamente, ¿qué se nos cuenta en el Cid? En el Cid se nos va a comentar la vida del Cid, ¿no? Del Cid, de Rodrigo Díaz de Vivar, porque se llamaba el Cid, cuando era jovencito, ¿no? Cuando estaba en amoríos con quien va a ser posteriormente su esposa Jimena, ¿no? Entonces, el Cid vivía enamoradísimo de Jimena, ¿no? Es más, ya estaban de alguna u otra manera concordando cuando iba, ya estaban de alguna u otra manera fijando una fecha de matrimonio, ¿no? El Cid iba a ir a pedir la mano, es más, al papá de Jimena, y pasa un problema, chicos. ¿Qué es lo que pasa, profe? ¿Qué es lo que pasa? Ok, un día, ¿no? Lo que pasa es que el papá de Jimena, ¿no? La enamorada del Cid, y el papá del Cid, ¿no? Los dos estaban como que fijos, eran candidatos para poder ser declarado como consejero del rey, ¿no? Entonces, justo el consejero del rey muere, entonces obviamente está buscando un nuevo consejero, y justo los dos principales candidatos eran el papá del Cid y el papá de Jimena, ¿no? Entonces, el rey se inclina por el papá del Cid, ¿no? Esto obviamente va a concitar la cólera, la ira del papá de Jimena, y en una discusión entre los dos, ¿no? El papá de Jimena se va a sacar el guante, porque en la época se usaba guante, y le va a tirar un guantazo, especie de cachetada, al papá del Cid, ¿no? Esto en la época era una humillación, ¿no? Si tú hacías eso, lo que te esperaba era la muerte, ¿no? Entonces, el papá del Cid obviamente llega molesto, triste, y como sí te dice, papá, ¿qué tienes? ¿No? ¿Por qué estás así? Y su papá le cuenta, ¿no? Lo que pasa es que ha pasado esto, me ha humillado, ¿qué va a ser de mi reputación? ¿Qué va a ser de mi dignidad? ¿Qué dirán los otros nobles de la corte? ¿No? Estarán burlando de mí. Tú tienes que hacer justicia por mí, hijo, le dicen, ¿no? Entonces, él sí dice, papá, ¿pero yo? Sí, hijo, le dice, tú tienes que hacer justicia por mí porque tú eres mi hijo, ¿no? Tú tienes que defender mi honor, mi dignidad. Problema, chicos. ¿Cómo matas al papá de tu novia? ¿Cómo matas al papá de tu novia, chicos? ¿No? Entonces, el Cid lo piensa, esta noche no duerme, y dice, pucha, ¿qué hago? Mi papá, teniendo tantos nobles en la corte, se pelea justo con el papá de mi enamorada, ¿no? ¿Qué hago ahora, no? Y dices, no, primero está mi deber como hijo, ¿no? Antes que el amor. Ahí está, ¿no? La razón por encima del sentimiento. Primero está el honor de mi padre antes que el amor que yo siento por Jimena, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Cid? Se va a reñir a duelo, ¿no? Cruce de espadas con el papá de Jimena y lo va a matar, ¿no? Jimena se entera obviamente de la muerte de su padre, se entera que el Cid, su enamorado, ha matado a su padre y Jimena no quiere saber nada, nada del Cid, porque ha sido el maldito que ha matado a su padre.
¿no? Pero va a pasar, ahí va a haber una intervención de un sacerdote, del rey, que le va a explicar un poco la situación, y de alguna u otra manera pasa algo interesante, ¿no? El Cid se va a la guerra, ¿no? El Cid se va a la guerra porque el Cid le dice, ok, Jimena, ya una de las últimas, ¿no? Ya una de las últimas estrategias que utiliza para poder nuevamente recibir el amor de Jimena, ¿no? Ok, Jimena le dice, si tú no quieres perdonarme, no quieres aceptar mis disculpas por el acto que yo he cometido, ok, me voy a la guerra. Y no me importa si muero en la guerra, pero lo único que quiero que sepas es que moriré con el amor que siento por ti, ¿no? Entonces, el Cid se va. Jimena quiere llorar, pero no llora, se contiene, se aguanta con el orgullo que tiene una mujer, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a la guerra, ¿no? El Cid pelea. En esa época ya la guerra era prácticamente morir, ¿no? Entonces, el Cid está peleando con un mejor, está peleando con soldados, ¿no? Y uno de sus mejores amigos, ¿no? Coge la espada, cuando están ganando, ¿no? Cuando están ganando ya el Cid con sus demás soldados, unos amigos coge la espada del Cid y regresa al castillo, ¿no? En la época cuando un soldado o parte de la armadura del otro soldado indicaba que el soldado cuya armadura estaban trayendo era porque había muerto. Entonces, cuando ven que este amigo del Cid está regresando, todos en la corte piensan que el Cid ha muerto. Y Jimena se echa a llorar, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, yo no lo perdoné, era el amor de mi vida, yo no quería que sufra como sufrió mi padre, yo en verdad lo amaba, yo quería casarme con él, era el amor de mi vida, ¿no? Y en esto detrás entra el Cid, ¿no? Y el Cid le dice, ¿ah, qué? ¿Cómo? ¿Que escuchan mis oídos? ¿No? Y Jimena le dice, no, 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 hablaba de otra persona, no eras tú, era otro, le dice, ¿no? Pero ahí entra obviamente el sacerdote y le dice, ya, Jimena, por favor, no te hagas, ¿no? Todos sabemos que te mueres por el SIDA, entonces, ¿por qué darle tantas vueltas al asunto, ¿no? Cásate con el SIDA. Y de esta manera es como termina la historia. ¿Sí, chicos? Muy bien. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo clarísimo? ¿Sí? Muy bien, chicos. Sigamos. Sigamos. Jan Racine escribió una obra llamada Andrómaca. Es una obra muy importante. Es que destaca mucho los personajes femeninos, ¿no? Los personajes femeninos destacan mucho, ¿no? Es el único autor de teatro francés que va a destacar más personajes femeninos, no masculinos, no femeninos. ¿No? ¿Ok, chicos? Rápidamente les puedo decir eso. Sí, les dejo igual el pantallazo para que puedan analizar un poco su biografía, ¿no? La biografía no nos importa mucho porque no nos van a preguntar sobre la biografía, ¿no? Aspectos resaltantes sí. Entonces, en la obra de teatro de Racine, que son tragedias también, lo que importa es que este autor le concede mucha importancia al personaje femenino, cosa que no había pasado antiguamente en otras obras de teatro. Eso es lo más característico, lo más resaltante de sus obras. Al igual que Eurípides. Eurípides fue un trágico griego que también destacó mucho al personaje femenino. ¿Sí? Muy bien. Sigo, chicos, sigo. Y llegamos a este último autor, ¿no? A Leandro Fernández de Moratín, chicos, ¿no? Es el autor español, ¿no? Este autor fue un autor muy importante para España, ¿no? Es el único representante, o bueno, el más destacado representante del neoclasicismo español, ¿no? Con su obra de teatro, chicos, El sí de las niñas, ¿no? El sí de las niñas, ¿ok? Por aquí les dejo las características de su teatro. Es un autor que critica mucho la imposición del matrimonio por parte de los padres. En esta época las chicas no podían elegir con quién casarse. El papá elegía con quién te casabas, hija, ¿no? Así sea un viejo de 50 años, de 90 años y tú una jovencita de 15, no importaba. Si tu papá quería que te cases con un señor de 80 años, tú te casabas. ¿Por qué? Porque tenías que obedecer a tu daddy, tenías que cumplir la voluntad de tu papá. No podías pasar por encima de la voluntad de tu papá. Entonces, Leandro Fernández de Moratín justamente va a discutir o va a criticar esta pésima costumbre en la época, ¿no? Y justamente de eso va a tratar su obra, El sí de las niñas, ¿no? Por aquí te dejo un poquito las obras de este autor, ¿ok? De las cuales la que más destaca, chicos, es El sí de las niñas, en 1806, ¿ok? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien por aquí. Y vamos ahora sí con El sí de las niñas, ¿no? Que es una obra muy importante. Género dramático, porque es una obra de teatro. Especie comedia, ¿no? Porque es una obra que causa risa y tiene un final feliz. Está dividida en tres actos, ¿no? Emplea un lenguaje sencillo, es fácil de entender. Está escrita en prosa. Desarrolla situaciones cómicas y costumbristas, ¿no? Hay un uso de oposiciones y aparece el personaje gracioso, en este caso se llama Calamocha, ¿no?
presenta el triángulo amoroso, ¿no? El galán, la dama, el villano, ¿no? El galán, el enamorado el enamorado de Francisca, ¿no? De Francisca, ¿no? Aquí hay un error, no es Francisca, es Francisca, ¿no? Que es Carlos, ¿no? La dama agraciada que es Francisca y el villano que en este caso es Diego o Don Diego, ¿no? Posee un final feliz. Tema principal, crítica a la imposición de los padres sobre la decisión de los hijos, ¿no? Temas secundarios, crítica a los matrimonios por interés, ¿no? Eso es lo principal que critica. Ok, chicos, rápidamente la trama es que Don Carlos es el sobrino de Don Diego, ¿no? Pero Don Diego, que es un señor ya de edad, ¿no? Está pretendiendo el amor de Doña Francisca o Doña Paquita, ¿no? Que ya que es una jovencita, es jovencísima, ¿no? Entonces el papá, obviamente por conveniencia, quiere casar a su hija con Don Diego, ¿no? Pero en secreto, Paquita está que se ve con el sobrino de Don Diego, con Don Carlos, ¿no? Nadie sabe este amorío, ¿ah? Ni Don Diego sabe que su sobrino está con Francisca, ni su sobrino sabe que su tío pretende casarse con Francisca. Nadie sabe nada de eso, ¿no? Entonces, es todo un embrollo, chicos, es todo un embrollo, porque también Carlos no utilizaba su nombre real, sino un seudónimo para poder enviarle cartas a Francisca. Pero ¿cómo se resuelve la historia, no? Carlos le envía una carta a Francisca, ¿no? Rápidamente voy al meollo del asunto nada más. Le envía una carta a Francisca para explicarle que está enamorado de ella, ¿no? Pero obviamente no tiene la posición económica para poder darle lo que se merece, ¿no? Entonces el tío, don Diego, va a interceptar la carta y ahí se va a dar cuenta de que Francisca realmente ama a otra persona. Y su tío usa la razón, obviamente, dice, ¿no? Yo no me puedo casar con quien no me ama, ¿no? Porque el amor no se puede imponer. El amor es algo que debe fluir de manera natural. Entonces, el tío va a apoyar para que su sobrino se case con Francisca y de esa forma se va a cerrar toda la historia. ¿Sí, chicos? Muy bien, Salón. En verdad he volado, he corrido, como verán, no he podido ni siquiera respirar un ratito, ¿sí? Pero chicos, eso es básicamente todo lo que nos competía ver el día de hoy, Salón. ¿Ok? Sí, chicos. Muy bien. No nos ha quedado mucho tiempo para trabajar en material, chicos. Lo que les puedo proponer es lo siguiente. Aváncenlo ustedes, avancen el material ustedes, ¿sí? La otra semana, en los primeros 5 minutos, resolvemos el material, ¿ok? Y ya luego continúo con la clase. No puedo tomar el receso, chicos. Es una cuestión normativa de parte de la academia. Entonces, lo que voy a hacer es los otros 5 minutos de la clase que sigue, ¿sí? Resuelvo la parte del material rápidamente nada más y luego continúo con el próximo tema. ¿De acuerdo, chicos? ¿Se entendió? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo del agrado de los clientes? ¿Todo muy bien, chicos? ¿Sí? Sí, chicos. Muy bien, chicos. Ha sido un gusto como siempre. Tengan un bonito día. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao, chicos. Nos vemos. Chao, chao.